Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Candilladira Gurrola Cabrera y el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas jurídicos más importantes. A lo largo de este recorrido vamos a aprender cuáles son las fuentes del derecho penal, cómo se interpretan y aplican en la ley y cuál es su sustento constitucional. El derecho penal es la rama del derecho que se encarga de establecer cuáles son las conductas que son delitos, al igual que sus sanciones debidas. Es una herramienta esencial del Estado para proteger a la sociedad y mantener el orden. Sin embargo, para entender su alcance, no basta solo con saber que castiga conductas. También es necesario saber de dónde surgen las normas, cómo se interpretan, sus situaciones de aplicación y, obviamente, las limitaciones que tiene nuestra Constitución. El concepto de fuente se refiere al origen o al fundamento del derecho. En la ley penal se clasifican entre indirectas e indirectas. La fuente directa y la única con fuerza para realizar o crear delitos y penas es la ley penal, que es producto del proceso legislativo. Por otro lado, existen fuentes indirectas que, si bien no pueden crear normas penales, sirven como un apoyo, interpretación o integración. Entre ellas podemos encontrar la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina o los principios generales del derecho. La ley penal es un conjunto de normas que establece cuáles serán los delitos y cuáles son sus sanciones. Una de sus características principales es que es de fuerza obligatoria. Esto significa que todas las personas deben de cumplirla y de que no puede ser puesta en práctica a menos de que ya esté establecida previamente. Además, se aplica de manera general para todas aquellas personas que cometen estos actos prohibidos. Está respaldada por el poder coercitivo del Estado y su incumplimiento, a diferencia de otras normas, desencadena problemas o consecuencias jurídicos más graves. Interpretar la ley penal significa explicar su sentido y determinar su alcance para aplicarla correctamente, y hay diversas formas de hacerlo. Según el origen de quienes interpretan, puede ser doctrinal cuando la realizan los estudiosos del derecho, puede ser judicial cuando la efectúan jueces y tribunales en casos concretos, o incluso puede ser auténtica cuando es el legislador mismo quien la realiza. También encontramos interpretaciones según los métodos empleados, como por ejemplo la gramática, que busca darle el sentido literal a la ley, o la lógica o teleológica, que busca encontrar con cuál propósito se realizó esta ley. Finalmente, según los resultados, la interpretación puede ser declarativa, extensiva, progresiva o restrictiva. La aplicación de la ley penal está delimitada por 4 ámbitos. El primero es el espacial, que corresponde al territorio en el que el delito tiene validez. Sin embargo, en ciertos casos se puede extender más allá de nuestras fronteras cuando un ciudadano mexicano comete un delito en el extranjero. El segundo ámbito es el temporal, que se refiere a la vigencia que tiene una norma desde su publicación hasta su reforma o derogación, y aquí se aplica el principio de la ley más favorable para el acusado. En tercer lugar, tenemos al ámbito personal, que se refiere a quienes se le puede aplicar la ley. En un principio se le debe de aplicar a todos por igual, sin embargo existen excepciones como el fuero o la inmunidad diplomática. Por último, el ámbito material es el que distingue los delitos del fuero común que competen a los estados, a los delitos de fuero federal que afectan directamente a la federación y los del fuero militar, que se rigen de una forma más específica aplicable únicamente a Fuerzas Armadas. Uno de los pilares del derecho penal es el principio de legalidad, que se encuentra establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este principio establece que ningún acto puede ser sancionado sin ser antes tipificado como un delito en una ley, y ninguna pena puede imponerse por simple analogía o mayoría de razón. Los delitos federales se encuentran fundamentados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el artículo 50. Ahí se determina qué actos o asuntos son competencia de los jueces federales, para diferenciarlos de los delitos de fuero común.
Finalmente, el derecho militar tiene su fundamento en los artículos 10 y 13 de la Constitución. El artículo 10 establece el derecho a poseer armas en el domicilio, mientras que el artículo 13 reconoce la existencia del fuero de guerra. Es importante mencionar que este último está limitado a los delitos y faltas contra la disciplina militar, y esto es exclusivamente para los miembros del ejército. En conclusión, el derecho penal encuentra su base principal en la ley, que es la única fuente directa de creación de delitos y de sanciones. Las demás fuentes como la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina funcionan únicamente para complementar o de interpretación o incluso de apoyo. La interpretación de la ley, sus ámbitos de aplicación y su principio de legalidad garantizan que el derecho penal se aplique de manera justa, sin arbitrariedades y en consonancia con los derechos humanos. De esta manera, el estudio de la teoría de la ley penal no solo nos permite comprender el origen y la aplicación de sus normas, sino también valorar su importancia en la protección de la sociedad y en los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias por su atención. Yo soy Candy Yadira Gurrola Cabrera y espero que este video haya sido de su agrado.